Este, Oh, Roberto también estaba en la sala de espera. sí, también estaba en la sala de espera. Ahí si lo encuentras lo puedes hacer co-host. Ok. Please, please, please. Sí, la ponente ya es co-host. Siguen entrando personas. Ya estamos grabando. Un momentito más y comenzamos. Dame Súper. unos segunditos. Ya nada Ah, más ok. en lo que se Tú transmite. nos avisas, claro. Sí. Ya puedes comenzar, Toño. Gracias, Andrea. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos al último día de esta semana de la traducción. Em, este último día de conferencias que tienen el propósito de mostrar el rostro de la traducción y de la interpretación hoy en día. Y no es coincidencia que por eso comenzamos con un tema que se refiere a el estatus o a la categoría que tenemos la gran mayoría de nosotros, los profesionales de la traducción y de la interpretación y de las profesiones relacionadas con la lengua, que es ser profesionales autónomos o ser profesionales independientes, ser freelancers, freelanceros, como deseen nombrarlos. Esta primera conferencia, esta primera ponencia está destinada específicamente para ustedes, para todos ustedes, porque hablará de la autodisciplina y los traductores autónomos. Esta conferencia va a ser impartida por una ponente muy, muy peculiar. Verán por qué lo digo después de que escuchen su biodata. Muchas gracias, licenciada Jaed Garibaldi, por estar con nosotros esta mañana en este quinto día de la Semana de la Traducción 2020. Permítame leer su CV antes de darle la palabra. La licenciada Jael Garibaldi, o Madame Gorgoña, como es conocida en redes sociales, es perito traductora de inglés de la Ciudad de México y federal, con 20 años de experiencia y 2 premios nacionales de traducción literaria, de la Coordinación de Literatura y de la UNAM y de la Escuela de Traducción de la WIC. Y es integradora creativa. Es licenciada en flauta transversa, licenciada en letras inglesas, compositora, escritora y bailarina. Fundó e imparte Interdisciplinary Ensembles en la Facultad de Música de la UNAM e imparte flauta transversa en la Escuela de Iniciación Artística 1 del Instituto Nacional de Bellas Artes. Cuenta con 4 álbumes originales y un libro de cuento. Ha participado con recitales y conferencias en festivales internacionales en Chile, Argentina, Colombia, Canadá y México. Todo un personaje. Nos alegra muchísimo tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por su ponencia. Bienvenida, Jaed Garibaldi. Muchas gracias, Toño. Buenos días. Muchísimo gusto. Gracias por el espacio. Bueno, eh, la verdad es que esta es la primera vez, por fin me atreví a dar una plática. Esto de llamar ponencia de pronto se me hace como muy presuntuoso, pues porque yo no vengo a iluminar a nadie, sino a compartir mi experiencia. Es la primera vez que lo hago para traductores. Si bien tengo pues 20 años trabajando en este ramo, eh, pues no me había involucrado mucho como emocionalmente en este asunto. Entonces, de pronto yo estaba preguntándome, ¿qué estaba pasando en esta pandemia? ¿No? Cuando comenzó el confinamiento en marzo,
a las 2 semanas de que comenzamos fui un día al supermercado y, y sentí algo muy peculiar, no sé si a ustedes les habrá pasado. Empecé a observar a la gente y empecé a percibir unas miradas absolutamente vacías. Es decir, de desconcierto, de que estábamos entrando como a la dimensión desconocida, eh, que en realidad sí resultó ser un túnel ahí muy oscuro, ¿no? En el que vamos transitando socialmente. Pero me llamó mucho la atención que de un día para otro yo vi que la gente tenía esta expresión, iban de verdad caminando de pronto como zombies, y fue algo muy peculiar. Yo estaba como muy perceptiva y me llamó mucho la atención. Y entonces empecé a ver en redes, a escuchar también eh, la preocupación de la gente, estoy hablando del público en general, ya después me voy a ir acercando a nuestro gremio, la preocupación de la gente por esta sensación de desestructura que yo estaba viendo reflejada en esas expresiones, ¿no? Y entonces empecé a escuchar mucho, por ejemplo, de empleados, de personas que trabajan en oficina habitualmente, una preocupación desmedida, realmente desbordada, en relación con sus espacios de trabajo físicos, por ejemplo, eh, en relación con, es que yo no tengo espacio en mi casa para trabajar, ¿no? No tengo un escritorio designado para mi trabajo, no tengo una habitación designada para concentrarme y trabajar, porque siempre he trabajado fuera de casa, ¿no? Y más allá incluso del espacio físico, de esta cuestión del espacio mental para el trabajo, ¿no? Eh, yo no me lo había cuestionado con tanta claridad. Digo, quienes trabajamos por nuestra cuenta, pues sí, siempre tenemos esta visión comparativa, ¿no? De la gente que trabaja en una empresa, por ejemplo, y de quienes estamos buscando cómo resolver las cosas por nuestra cuenta, ¿no? Pero ahora con la pandemia, pues me empezó a resultar mucho más evidente por esta angustia que yo estaba percibiendo, ¿no? Me parece que muchas personas que trabajan en oficina, bueno, no en oficina, porque yo también tengo oficina, ¿no? En empresas, digamos que no son autónomos, que son empleados, empezaron a angustiarse y yo empecé a percibir esa angustia, ¿no? Y entonces dije, ¿qué está pasando aquí, no? También, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Con las escuelas, de pronto, como estudiantes, eh, fue también una zarandeada, ¿no? Como decimos aquí en México. De pronto organizar el estudio, asignar los espacios, tanto físicos como mentales, empezó a ser algo preocupante para mucha gente, ¿no? Y, y bueno, tengo que decir que yo he tenido el privilegio de ver eso desde afuera, bastante desde afuera, porque pues yo de cualquier forma vengo trabajando pues por mi cuenta, ¿no? Haciendo justamente estos espacios, construyendo estos espacios durante los últimos 20 años. De manera que, bueno, mis preocupaciones en esta pandemia afortunadamente no han ido por ahí. Mis complicaciones han sido de otro tipo, mis cuestiones emocionales y conceptuales y mis preocupaciones tal cual han ido por otro lado, ¿no? Pero, pues esto me hizo preguntarme muchas cosas, ¿no? O sea, de pronto estaba yo, me gusta contemplar, como soy artista, soy compositora, escribo, me gusta observar. Y entonces aquí voy a empezar a hacer traslapes entre mi profesión de traductora y mis profesiones artísticas. Fíjense que yo no me había atrevido a dar una plática para traductores, porque yo decía, pues es que va a estar muy raro y yo no sé si sea útil que les revuelva todo, ¿no? Porque no solo soy traductora. Pero bueno, como escucharon en mi semblanza, en la Facultad de Música yo inventé una materia, por decirlo así, lo voy a resumir de esa manera, en la que yo trabajo con mis alumnos
la creación de estructura, de sus propias estructuras, y lo voy a sintetizar aquí porque estoy hablando con traductores, en el ámbito artístico lo planteo de otras formas, trabajo multidisciplina, creativa, artística. Pero básicamente se trata de encontrar el propio orden, encontrar el propio sentido, encontrar lo que cada quien quiere decir y cómo lo quiere decir y hacer cada quien. Entonces, pues bueno, aquí voy a empezar a hacer estas uniones, a atar cabos. Yo siempre digo que yo trabajo atando cabos. Yo soy especialista en atar cabos. Más allá de saber datos específicos de un área u otra, yo ato cabos. Y esto es lo que yo trabajo con mis alumnos en la Facultad de Música. Y esto es lo que yo observo que hace falta en general, en la educación en general. Y pues la estructura, la creación de una estructura propia, sin duda es necesaria para los traductores autónomos. Y no me dejarán mentir quienes ya tengan una experiencia, una carrera formada, y tampoco me dejarán mentir quienes apenas están estudiando, por ejemplo, apenas se están formando. De pronto es apabullante construir el edificio mental, emocional, en el que vamos a organizar, ¿no?, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Mi historia personal no es muy lineal, que digamos. Yo he ido y venido, pues he estudiado diferentes cosas. Podría decir, empecé aquí, continúo acá, pero en realidad dentro de mí se han ido revolviendo las cosas, y realmente apenas en años recientes, que serán unos 3 años, 3, 4 años, he empezado yo a encontrarle sentido y a ordenar todo lo que había venido haciendo en mi etapa formativa. De manera que ahorita, bueno, ya propongo yo ciertas formas de trabajar en torno a esta creación de estructura. Bueno, pues entre otras cosas, yo me he dado cuenta de que la conciencia de lo que se quiere hacer es lo que nos hace movernos, es lo que nos motiva a construirnos. Y justamente volviendo a esto de la pandemia, yo empecé pues a ubicar muy claramente cómo, pues de pronto vamos por ahí trabajando, digamos, me refiero al trabajo en el sentido laboral, no a lo personal, pues en lo que se nos va presentando, ¿no?, en lo que va sucediéndonos, y no necesariamente en una acción de construcción, sino de, pues voy ahí acomodándome a cómo se vayan dando las cosas. Y esto, pues claro, genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque además, pues tendríamos que adaptarnos a estructuras que ya están hechas y que no son necesariamente las nuestras, ¿no? Que pues no, que no se ajusten a nuestras necesidades, ¿no? Que como no surgieron de nosotros, pues nunca se van a adecuar a lo que es cada persona. Entonces, bueno, les digo que voy, vengo, y después trato de juntar. No se me vayan a desesperar, yo voy así agarrando de aquí para allá, parece que adelanto y regreso, así voy armando mis discursos. Y justamente esto es parte de mi propio orden que yo he venido descubriendo. Y bueno, esta charla, bueno, en las ponencias siempre tiene uno que presentar un aparato teórico y citas y nombrar otras cosas, porque pareciera a veces que la propia experiencia y la propia opinión no son suficientes, ¿no? Yo lo menciono porque sí es algo que de pronto pues me incomoda de los ámbitos académicos, ¿no? Cuando pues realmente tenemos una experiencia de la cual echar mano para expresar lo que queremos decir. Pero bueno, sí voy a hacer yo aquí uso de algunos textos que me he ido encontrando sobre la marcha en estos años recientes que les digo, en los que he intentado explicarme pues qué he venido haciendo, ¿no? Cómo he venido trabajando
pues tanto para escribir artículos y textos académicos como para trabajar con mis alumnos y poder expresarles de una manera un poco más clara estos conceptos que yo he venido desarrollando. Entonces, les voy a proponer aquí mi orden de exposición, que es el siguiente. Voy a compartir aquí pantalla. A Chihuahua, ¿sí se puede compartir? Sí. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Aquí. Y lo que voy a hacer es agarrar al azar una serie de pues, diapositivas, digamos, citas. Si me están viendo ahí, me pueden confirmar. Toño, ¿sí? Sí, se Ok. ve perfecto. Ok. Como si fuera agarrando papelitos de una bolsa, así como una rifa, voy a ir agarrando aquí diapositivas, porque finalmente todo lo que escogí aquí, pues tiene que ver con mis reflexiones, con mis conceptos de lo que es la creación de estructura, y en esta creación de estructura, pues lo primero es tener conciencia de lo que se es, ¿no? En el ámbito artístico, con mis alumnos de la Facultad de Música, yo a lo que les motivo es a crear para indagar en sí mismos qué están sintiendo y qué están pensando. Y bueno, acá en la traducción, pues no vamos a hacer obras de arte, no vamos a hacer obras artísticas, la creatividad no se va a desarrollar de esa forma, pero sí es importantísimo, de cualquier manera, hacer el mismo proceso de indagación para crear esta estructura que nos permita formarnos, si es que se está en el proceso aún formativo de estar estudiando, y posteriormente, pues ejercer profesionalmente de una manera ordenada y que no nos rebase, ¿no? Entonces voy a agarrar, estaría bueno que me ayudaran con algún numerito, miren, tengo del 1 al 20. Voy a agarrar el primero y después, ¿qué les parece si me van dando algún número para seguir así aleatoriamente? Entonces, a ver, ¿qué es esto que me sale primero? Ah, muy bien. Lynn Brown fue una coreógrafa. Entonces, pues con esta diversidad formativa que yo tengo, pues también yo voy poniendo atención a todo lo que pasa a mi alrededor para construir mi propio discurso. Entonces, pues claro, siempre va a haber cosas que yo diga, esto me sirve, esto no, ¿no? Pues por supuesto que aquí les voy a presentar todo lo que sí tiene que ver, no lo que está en contra de lo que yo digo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la coreógrafa Lynn Duran dice, ¿qué es la educación? Para mí es dar los instrumentos y los estímulos de la autoeducación, que a su vez conduce a la claridad vocacional. Lo más importante en la educación es el desarrollo de las potencialidades innatas por medio de la creatividad. Bueno, por lo que acababa de comentarles podrán ver, es evidente, ¿no? Porque escogí esta cita. Lo que me gustaría resaltar es que esta cuestión de la estructura es necesaria en cualquier profesión, ¿no? Pero especialmente en la traducción, pues esto de la autoeducación sucede cada trabajo, ¿no es cierto? No me dejarán mentir que cada vez que recibimos un trabajo, tenemos que volver a estudiar probablemente algo nuevo. Bueno, si es algo de las áreas que ya manejamos, quizá no sea del todo nuevo, pero siempre hay algo que investigar, hay algo que desconocemos, hay algo que confirmar, ¿no? De manera que aunque estemos en el ejercicio ya profesional, seguimos teniendo esta necesidad de aprender y de confirmar lo aprendido, que en mi caso ha sido muy similar a la formación, por ejemplo, instrumental. En términos lineales, yo empecé primero a estudiar flauta transversa, yo me acerqué primero al instrumento que a la literatura formalmente y a la traducción. Sin embargo, cuando yo llegué a estudiar literatura inglesa a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, yo llegué al sistema abierto. Entonces hice la licenciatura en sistema abierto, pues esto de la autonomía, del estudio autonómico, pues se me ha dado mucho, me gusta,
por mi situación familiar, pues a mí me gusta estudiar por mi cuenta, ¿no? Entonces, bueno, fui a dar al sistema de universidad abierta de la Facultad de Letras de la UNAM. Y yo recuerdo que en la plática de bienvenida, pues yo no sé qué esperaba, ¿no? Pero me sorprendió que quien dio la plática empezó a decir, bueno, tienen que informarle a su familia que ustedes van a estudiar en su casa, ¿no? Que ustedes van a necesitar un espacio para estudiar y que necesitan que respeten, que su familia respete esa forma de estudiar porque no van a ir a una escuela, porque van a hacerlo en su casa. Y esto es exactamente lo que yo les decía hace rato, ¿no? Esta conciencia de tener un espacio físico y mental para el estudio en casa de pronto no es como muy evidente para todas las personas, ¿no? Y cuando yo llegué y oí esa plática, yo dije, bueno, pues eso es obvio, ¿no? Pues no, claro que no, yo debí suponer que desde ahí que no era obvio. Pues sí, en sistema abierto, de por sí hay gran deserción en todas las carreras porque pues el estudio de una licenciatura yo creo que sobre todo es carrera de resistencia, ¿no? Pero bueno, en sistema abierto sí yo vi que era complicado para algunos compañeros designar estos espacios, ¿no? Estos espacios físicos y mentales, que finalmente son resultado de una actitud hacia el estudio, ¿no? Y entonces aquí retomo esta idea de esto no es algo de que se aprenda como instrucciones, como información concreta, ¿no? Esto es algo que es cuestión de una actitud, es lo subjetivo, ¿no? En este caso de nuestro gremio, pues de la traducción, ¿no? Hacer la estructura para ser un traductor o una traductora eficientes, no es cuestión de ir a tomar una clase, ¿no? O un taller quizá de algo específico, es algo como muy amplio y que involucra muchas cosas, muchos aspectos emocionales y de actitud y de imaginación y de creatividad, aunque pareciera que no, y digo pareciera porque yo soy la primera que he considerado que de pronto la traducción no es tan creativa como mis demás profesiones. Pues sí, sí se necesita creatividad para estructurarse, definitivamente sí. Entonces, por mucho que pareciera que lo que una coreógrafa nos diga sobre la creación coreográfica y el arte en general, que pareciera que no tiene que ver con la traducción, pues fíjense que sí, por todo esto, porque es cuestión de estructura, de orden. Entonces, bueno, a mí me ha servido mucho mi formación musical, porque les decía, bueno, llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, al sistema abierto, me empiezan a decir eso, y yo decía, bueno, pues es que para mí es obvio, yo ya venía entrenada para estudiar pues mis escalas, mi técnica, ¿no? Con la flauta, y aquí voy a decir algo muy importante, les voy a contar algo en relación con esto del estudio de la flauta. Cuando yo llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, al sistema abierto, yo tenía 19 años. Yo ya llevaba unos años estudiando flauta en la entonces Escuela Nacional de Música, que ahora ya también es facultad. Para ese entonces yo ya tenía muy ubicado mi contexto emocional para empezar a estudiar flauta cada día, porque bueno, uno tiene que estudiar todos los días para estar en forma y mantener la técnica. Y yo tenía muy claro que si soportaba, por decirlo así, entrecomillado, los primeros 10 minutos de la reticencia de, ay, tengo que estudiar, a ver, bueno, si soportaba esos 10 minutos, ya, me metía, me concentraba y me podía seguir las horas que me quedaba estudiando. Pero esos primeros 10 minutos eran una cosa compleja. A ver, creo que me veo aquí muy chiquito, ¿verdad? A ver si le hago así. Estás compartiendo pantalla. Ay, bueno, es que o hablo o le pico aquí. En estos primeros 10 minutos,
me pasaba una cosa muy contradictoria. Y bueno, todavía empezar la sesión de estudio siempre es como ese proceso de meterme, ¿no? De concentrarme. Y seguramente ustedes entienden esto también. Cuando uno se sienta a trabajar una traducción, de pronto es, ay, a lo mejor este tema hoy me cae gordo, o estoy de malas, o estoy cansada. Y siempre hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Por empezar a trabajar. Pero ¿qué pasa en esos primeros minutos? Que era lo que me pasaba en la flauta. Yo ya tenía muy claro y que también me pasa en la traducción, y bueno, después de 20 años afortunadamente ya lo tengo más controlado y entendido, pues era una serie de confusiones entre, a ver, ¿quiero hacerlo? Sí. ¿Y entonces por qué me cuesta trabajo? ¿No? Pues porque, bueno, siempre hay un esfuerzo que hacer, ¿no? Pero entonces yo empezaba a pensar, a ver, ¿cuál es el beneficio de hacer este esfuerzo? ¿No? De esto que a lo mejor en este instante, ay, no me siento muy dispuesta a hacer. Y empecé yo a como entrar en conciencia de eso. De manera que cuando yo llegué a la Facultad de Letras, pues yo ya conocía esa como sensación, esas barreras de pronto para empezar a estudiar, ¿no? Y miren, me puedo seguir yo platicando, pero vamos a escoger otra diapositiva. De todos modos, voy a tocar todos los mismos temas seguramente. Ahí es de la misma coreografía. Vamos a agarrar otra. 17, a ver, ¿qué fue? Ah, muy bien. Esta cita me la encontré hace como 3 días, de la manera más fortuita. Justamente en estos 10 minutos que les digo, de inicio del estudio del instrumento, que también me suceden igualito cada vez que me voy a sentar a traducir. Yo empecé a darme cuenta de que lo más difícil era concentrarme, ¿no? Entrar en este espacio distinto, en este espacio mental de disponerme a estudiar, de disponerme a trabajar, ¿no? Sea flauta, sea traducción, sea lo que sea, ¿no? Y cuando empecé a dar clases de flauta, hace algunos años, yo empecé a decirle a mis alumnos que para mí el instrumento es una especie de meditación. Estudiar flauta es una especie de meditación. Yo en lo personal no practico la meditación, pero por lo que he escuchado de amigos que sí lo hacen y que me han invitado y entonces me explican, no, mira, es que la meditación se trata de esto, de aquello, empecé a concluir en mis adentros que la meditación no es otra cosa sino concentrarse, estar en el momento en el que se está haciendo lo que se está haciendo y dirigiendo lo que se es, todos los recursos mentales, emocionales, todo hacia una actividad. Y entonces, bueno, como en la flauta además nosotros trabajamos con la respiración, pues para mí fue muy obvio, ¿no? Que es como meditar. Entonces yo le digo a mis alumnos, a ver, vamos a trabajar la respiración de tal forma, y fíjate, pues es para relajarse, y entonces te relajas físicamente, pero también empiezas a concentrarte mentalmente, ¿no? Tienes que concentrarte en tus sensaciones, en estar en ti, para que en el estado de relajación ya puedas empezar a tocar. Y entonces siempre yo trabajo con ese enfoque. Pero ¿qué creen? Que es lo mismo para trabajar traduciendo para mí. Y resulta que hace unos días que fui a comprar mi café en grano, el hombre que me atiende, que vende el café, es antropólogo y siempre que voy platicamos y decimos cosas. Y entonces hace unos días va y me lleva un librito sobre estas cosas que estábamos hablando. Justamente por la pandemia, ¿no? La desestructura que percibimos, etcétera. Me saca un librito de yoga. Y cuando lo abrí, dije, wow, aquí está la explicación de esa suposición que yo tenía. Y bueno, esta es una forma que yo tengo de trabajar estas cuestiones del aparato teórico, que era lo que les comentaba hace rato. Yo voy haciendo mis suposiciones, ¿no? Mi forma de investigar y de organizar mi trabajo va siendo así. Yo voy sacando, voy haciendo, y luego voy
regresándome para entender qué hice, cómo lo hice, por qué lo hice. Y bueno, de pronto si me encuentro las explicaciones, los recursos, pues ya los voy integrando, ¿no? Entonces, fíjense, esto que encontré dice, la concentración en un solo punto, bueno, esto es de la práctica de yoga, ¿no? Les digo que esto es de la práctica de yoga. La concentración en un solo punto tiene como resultado inmediato la censura pronta y lúcida de todas las distracciones y todos los automatismos mentales que dominan y verdaderamente forman la conciencia profana. Fíjense, nomás pues era justamente lo que yo ya venía experimentando, ¿no? Y descubriendo tanto en mí como pues, en mis alumnos, ¿no? Abandonado a la voluntad de las asociaciones, el hombre pasa el día dejándose invadir por una infinidad de momentos inconexos y como exteriores a sí mismo. Entonces, estos primeros 10 minutos de meterse a lo que uno quiere hacer, pues son vitales, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para entrar en esos primeros 10 minutos? Pues cada quien puede decidir, es decir, no es necesario volverse yogi, ¿no? No es necesario quizá tocar un instrumento necesariamente. Yo les estoy contando aquí mis experiencias personales, pero en la traducción yo también lo vivo así. Necesito de alguna forma jalar mi ser, jalar mi intelecto, jalar mis emociones hacia donde estoy y concentrarme. ¿Por medio de qué? Por medio de algo que a mí me interese. Y entonces, a ver, aquí voy a hacer chiquito esto porque estoy viendo los tiempos y yo me puedo quedar aquí horas enteras hablando. Voy a dejar de compartir para ver qué estoy haciendo. Aquí estoy llegando a algo muy importante que es el gusto por las cosas. ¿Cómo podemos hacer estructura? A mí me preguntan luego, oye, pero es que ¿cómo organizas todas tus actividades? ¿Cómo organizas un día? ¿Cómo organizas una semana? ¿Cómo organizas un mes, un año? ¿Cómo has organizado tu formación, tu forma de trabajar? Y entonces yo siempre respondo, como acabo de decirles, yo hago y luego analizo. Entonces, por ejemplo, con esto de la presentación ahorita, aquí de lo que les estoy comentando, yo ya sé que a mí no me gusta ir derecho, que a mí me gusta avanzar y de pronto voltear para acá, de pronto voltear para allá y luego reanudo el camino, ¿no? Yo ya me conozco que así soy. Entonces, en mis días cotidianos, o sea, en la vida cotidiana, eso es lo que también hago con el tiempo y con el espacio. Voy ajustando los tiempos de acuerdo con lo que se va necesitando. Por ejemplo, si alguna actividad requiere más atención, quizá es la traducción, quizá de pronto es preparar un concierto, quizá de pronto es un trabajo académico. Y en torno a eso, acomodo lo demás. Ese es mi orden personal. Ahora, ciertamente tenemos afuera una estructura más grande que nosotros que nos dice, a ver, los horarios laborales estándar son de 9 a 6 y entonces a esa hora tienes que atender a tus clientes, ¿eh? Pues sí, entonces bueno, en esas horas yo me dispongo a atender a los clientes y a estar disponible para los clientes, pero no es necesariamente el horario en el que yo trabajo o me acomodo para hacer las cosas de traducción, por ejemplo, ¿no? Y los clientes que ya me conocen saben que de pronto a lo mejor no les contesté en ese instante el mensaje porque estaba en mi clase de ballet, pero saben que saliendo les contesto y que voy a atender su trabajo. Es una cosa, pues sí rara, como decía Toño al principio, pues sí pues soy un personaje peculiar en ese sentido porque no soy nada más traductora. Sin embargo, yo veo que de cualquier forma los traductores manejan muchas cosas, es decir, la profesión requiere que tengamos en la cabeza muchas cosas diferentes. Los proyectos siempre son distintos, como les decía, cada vez tenemos que volver a estudiar o reforzar, investigar. Entonces, si bien no todos los traductores tienen esta parte muy artística, sí todos acaban manejando mucha información. Y bueno, ¿por qué acaba uno siendo traductor?
pues es una mezcla de la predisposición que ya tenemos por nuestra personalidad, de que generalmente somos bien obsesivos, ¿no? Y queremos las cosas ordenadas y demás, y por eso la profesión de traducción nos permite, resulta una buena profesión, ¿no? En la que podemos tener éxito, pero también la misma profesión nos puede ayudar a construirnos. A ver, sí, estoy viendo aquí el chat. Ajá, ¿verdad? Requiere un tiempo, sí. Me distraigo. Mejor me sigo y ya luego vemos el chat y las preguntas. Porque quise contestar y no. A ver, entonces, con la profesión nos podemos construir, es lo que dije, ¿no? Lo último que dije. Sí, el trabajo del traductor requiere estructura. Además de que requiere mucho manejo de información concreta, requiere una estructura. Y como traductores, traductoras autónomas, porque no sé si será real, pero yo percibo como que somos más mujeres, tenemos que encontrar cada quien nuestra forma de organizarnos. De pronto, por ejemplo, si tenemos hijos, yo tengo un niño pequeño, no podemos tener estos horarios que tiene el mundo allá afuera, ¿no? Por lo menos no, como les digo, por ejemplo, para dedicarlo a traducir, quizás sí para atender llamadas, correos, pero de pronto no para la concentración de estar resolviendo el trabajo, ¿no? Lo cual pues tampoco está mal. Lo que quisiera yo aquí plantear es que de pronto sentimos que estamos en desorden por estar en una estructura distinta a la gran estructura social, ¿no? Y esto artísticamente yo también se lo digo a mis alumnos, ¿no? Yo les digo, a ver, aquí se trata de proponer, de hacer, de decir lo que somos, ¿no? Entonces, acá en la traducción yo diría, bueno, a ver, si este es el gran panorama social, que tiene sus horarios, que tiene sus exigencias, claro que hay que cumplirle a los clientes, por supuesto que hay que cumplir. ¿Cómo se existe en esa gran estructura? Pues solamente descubriendo el propio orden. De pronto hay quienes son muy madrugadores, de pronto hay quienes somos más vespertinos. Yo no soy como tal nocturna, soy vespertina. Pero de pronto esas cosas que parecieran como muy simples o que no tienen que ver propiamente con el oficio, resulta que son las que construyen esa estructura, ¿no? Si yo no sé que mi mejor hora del día es a las 5 de la tarde, como sé ahora a mis casi 40 años, pues entonces voy a estar intentando funcionar en horarios en los que ya sé que no resuelvo, sea porque en la noche estoy muy cansada o porque en la mañana todavía no despierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita pensando en esto de las horas y de los espacios, en el día, yo pongo en la mañana, acomodo en la mañana mis actividades más intelectuales en el sentido de más mecánicas, por ejemplo. Entonces, yo en la mañana traduzco. Es la parte del día en la que dedico más tiempo a traducir, porque digamos que dentro de mis actividades es lo más mecánico, es como algo más técnico, ¿no? Para actividades físicas ya prefiero el mediodía, entonces para entrenar, por ejemplo, para hacer mis clases de ballet, para tocar, para estudiar instrumento, físicamente me siento mejor por ahí de las 11 de la mañana. Y para lo creativo y también físico, prefiero 1000 veces alrededor de las 5 de la tarde. Y ya en la noche, cuando físicamente quizá ya estoy más cansada, pongo también otras horas para trabajar la traducción. Entonces, bueno, mi cuerpo ya no está tan lleno de energía y ya precisamente puedo entrar a estos espacios de concentración más fácilmente en la noche. Pero yo pregunto aquí, ¿ustedes conocen esos espacios físico, espaciotemporales, valga la redundancia?
¿Ustedes saben qué horas del día les acomodan más para una cosa o para la otra? ¿Cuándo se sienten más a gusto para esto, para aquello? ¿Cuándo prefieren leer? De pronto, por ejemplo, yo pienso incluso en la luz, ¿no? Ahorita, como ven, está aquí muy iluminado. Mi departamento está orientado, otra vez, valga la redundancia, hacia el oriente. Entonces, por la mañana entra una luz súper bonita. En la tarde es diferente. Bueno, eso también tiene que ver. Eso también tiene que ver con el estado de ánimo, con la disposición hacia el trabajo, ¿no? Yo encontré entre otras citas por aquí, a ver, ya no la voy a compartir en pantalla, voy a buscarla aquí y se las voy a leer, porque Paulo Freire, bueno, más bien ya se las voy a contar para que la hagan. Escribió que es muy difícil estudiar, cuando uno quiere estar en otro lado. Bueno, Freire, que escribió la gran autoridad sobre la educación y estos procesos de eficiencia educativa, ¿no? Bueno, en ese entonces no tenía la cantidad de estímulos digitales que tenemos ahora y de todos modos ya había hablado de esta dificultad para concentrarse. Entonces, bueno, si nos cuesta trabajo concentrarnos en ciertas, esta parte de conocerse debería llevarnos a descubrir estas circunstancias que sean más favorables para concentrarnos, para funcionar. Por ejemplo, como traductores, parte de esta eficiencia es, por ejemplo, manejar los tiempos correctos, saber, como decimos en México, medirle el agua a los camotes, ¿no? ¿Hasta dónde puedo? ¿Y hasta dónde me voy a comprometer? ¿Y qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Y de verdad lo voy a cumplir? Entonces, como les decía hace rato, yo hago y luego analizo. En los primeros años de mi carrera de traductora, digamos, pues fue pues ir conociendo cómo se manejaba el trabajo, qué tan rápido podía trabajar con algo que ya conociera, con algo que no, con tal cliente o con tal otro, de modo que fui yo conociendo mi capacidad de trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando ya llegó el momento en que me hice perito y digamos tenía pues ya más responsabilidad, y bueno, para mí fue un momento importante en el que me hice perito. No necesariamente tiene que ser así. Yo ya conocía bastante este proceso mío de, a ver, yo ya sé que puedo resolver tal cantidad de palabras, por ejemplo, en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo he venido haciendo. Entonces, de verdad, hubo un momento en el que yo me senté y me puse a analizar, pues, mis propias capacidades. Entonces, en función de eso, he podido ir ofreciendo tal o cual cosa y cumplir. Y entonces aquí la verdad es que de pronto sentimos mucha exigencia o imposición externa y aquí es donde no empatan a veces las exigencias externas y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, y entonces es cuando truena uno como ejote, ¿no? No cumples, eso implica conflicto y entonces empieza a ser un círculo vicioso de negatividad en vez de que sea al revés, ¿no? Ha habido veces, seguramente les ha pasado a ustedes, pues a mí me han llegado proyectos que yo he dicho, bueno, a ver, yo propongo tal tiempo, tal costo, justamente pensando en estas cosas, y a veces me han exigido condiciones que yo he detectado que no voy a poder resolver. Y la verdad es que yo me he retirado y he dicho, no, con eso no voy a poder, ¿no? Entonces, yo no voy a arriesgar, por ejemplo, mi reputación de que siempre cumplo, nomás por arriesgarme sin considerar bien esta cuestión de la estructura, ¿no? De saber cuál es mi situación, con qué recursos cuento. Y por ejemplo, ahorita en la pandemia,
sí he llegado a decirle a algunos clientes, bueno, sobre todo las primeras semanas, ahorita ya me encarreré en esta nueva realidad. Las primeras semanas sí de pronto le dije a algunos clientes que ya me conocen, que saben que siempre cumplo y demás, que me dieran chance, ¿no? Pues sí les expliqué, oye, mira, tengo aquí al niño, esto, el otro, dame tantito chance de un cierto margen, ¿no? De respuesta en cuanto a tiempo, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre explicando, dadas las circunstancias también, pues fueron comprensivos, pero más allá de lo que pueda comprender el cliente, lo importante es que nosotros sepamos qué puedo hacer y qué no. Claro, en nuestro caso, tenemos la ventaja de que no resolvemos solos, ¿no? Podemos acercarnos a otros colegas, pero aún así, eh, siempre hay un margen que debemos dejar eh, de decir, a ver, si yo lo pienso así, ¿no? Si de pronto tal persona no me cumple, ya dejé los márgenes de tiempo y demás, yo voy a tener que resolver. ¿Sí lo voy a poder hacer? Entonces siempre regresa como todo a mí me parece, la exigencia externa siempre regresa a, a la propia conciencia, ¿no? A esta concentración de a ver qué hay aquí dentro, ¿no? ¿Qué está pasando? Y una vez les voy a contar ahorita en esto de la concentración y de la conciencia de lo que se es capaz de hacer o no. Les voy a contar que una vez que fui a Argentina a un festival de flauta, pregunta a una chica, era una ponencia de alguien más, yo ya había pasado, ¿no? Pero le pregunta la chica al ponente, que era un psicólogo, ¿cómo le hago para concentrarme? Híjole, yo cuando la escuché así, pero muy preocupada, ¿no? Quería yo creo escuchar pues un consejo muy específico, una receta, una instrucción, ¿no? No recuerdo qué contestó el ponente y después yo pedí la palabra, ¿no? Y le digo, lo que necesitas para concentrarte es querer hacerlo. ¡Chin! Entonces le preguntaba, a ver, ¿por qué te cuesta trabajo estudiar la técnica, por ejemplo, ¿no? En el instrumento? Y bueno, resulta que a muchas personas les parece muy tedioso estar repitiendo, 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 porque además no logran atar cabos y decir, esto me sirve para que a la hora de tocar, ¿no? No lo perciben como un entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Haciendo otra analogía, ¿no? Entonces me dio Lisa algunas preguntas sobre su concepción del estudio, ¿no? O sea, y me di cuenta de que no sabía para qué estaba estudiando. No quería porque no sabía ni para qué. Entonces era ahí una revoltura de, bueno, es que no quiero porque qué flojera. Y justamente ese es el proceso que hay que hacer, ¿no? A ver, quiero Tiene tres hacer esto. minutos, Sí, licenciada. sí. ¿Quiero hacer esto? Sí. A ver, pues entonces, ¿qué necesito? ¿Qué circunstancias necesito? Y entonces empezar a atajar desde la parte emocional eh, e intelectual, pero desde afuera del trabajo específico de traducción, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a poner la estructura que me permita acercarme a ese trabajo de la manera correcta y que entonces eso me haga ser eficiente? No solo en el dato específico, en la traducción técnicamente hablando, sino también en respuesta a esa estructura social que es el cliente, ¿no? Que es el trato y el contacto con el cliente. Bueno, así como fui de vaga en esta ocasión, pues así siempre comparto mis experiencias. Espero que les haya aportado algo. Pues yo sé que mi forma de compartir en estos ámbitos no es tradicional. Espero de verdad que les haya servido de algo, aunque no haya sido lineal. Y bueno, estoy aquí muy atenta ahora sí a los comentarios, a las preguntas. A ver. Muchísimas gracias, licenciada.
Ay, háblame de Sí, tú, por favor, por favor. no, no, es que es una conferencia internacional. No, claro que sí. Em, bueno, mencionaste varias cosas muy, muy ciertas. Me encantó esta ponencia porque, bueno, yo sí la llamo ponencia porque sí, efectivamente creo que pudimos recibir algo. eh, por conocer, por hablar de. Tuve experiencia en la pandemia que estoy seguro de que muchas otras personas vieron esos mismos rostros idos. Sí. Personalmente yo lo hice y muchas otras personas comparten esa misma experiencia en estos días tan extraños. Entonces, creo que el simple hecho de hablar de estas cosas y de compartir nuestras experiencias ilumina a todos y a todas. Y mencionaste muchas cosas muy, muy ciertas que la interpretación, por supuesto, o que la traducción nunca se deja de estudiar en esta profesión. No podría estar más de acuerdo. Sí. Siempre se tiene algo que estudiar, algo que investigar, algo que confirmar, lo cual creo es un reflejo de que al trabajar con el lenguaje, con nuestros idiomas que están vivos, por supuesto, siempre tenemos que estar manteniéndonos al tanto de todo. Cada día se crean nuevas y nuevas palabras. El presidente Trump nos dio, incluso antes de su presidencia, un nuevo adjetivo, bigly. Ahora con la pandemia tuvimos este nuevo adjetivo, COVID o sustantivo COVID, que en español puede ser eh, coronaburro. Y hay que mantenerse al tanto. Y eso, por supuesto, es solo neologismos coloquiales. Cada disciplina tiene sus términos nuevos que también tenemos que aprender. Y de nuevo, mencionaste que podemos ser personas diferentes y sí, nuestro mercado, nuestra profesión es tan diferente, pero tenemos cualidades o rasgos que compartimos, creo, como gremio, y creo que lo artístico, lo musical, es uno de estos rasgos. Mencionaba justo al principio de la conferencia Rana Badir, que ella también toca la flauta, por ejemplo. Rana que nos escucha desde Egipto. Yo personalmente soy ex violinista. Yo estoy en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana de Guau, niño súper. y En el conozco a CIMI. muchos otros colegas, intérpretes y traductores que han estado en coros o tocan algún instrumento musical o conozco a colegas que hornean al final de cada evento, al final de cada traducción, eh, y que son artesanos y Es la autogestión, ¿no? DIYers. Claro, justo como lo mencionaste. Eh, y Mira, aquí, muchas personas coincidieron con algunos puntos de la plática. Si me permites, dice Carol Gómez, a mí me pasa eso de los 10 minutos, sobre todo con traducciones que son muy técnicas y se me hacen pesadas. Siempre sí, necesito mentalizarme y ya al rato ya puedo estar trabajando horas. sí. Sí, yo tengo que salirme de mi parte artística para meterme en la traducción y viceversa. Es una cosa, es un esfuerzo mental que no saben. Estoy viendo que dice aquí Grisel Villafaña. Yo soy intérprete y a mí me cuesta muchísimo trabajo mantener una rutina. Puedo mentalizarme y hacerlo una semana, pero después el mismo trabajo me cambia los horarios. La pregunta es, ¿cómo puedes más rápidamente regresar a la rutina que traías cuando ya te saliste de ella? Es que, mira, en mi caso específico, la rutina es esta movedera de cosas. Sí tengo algunas cosas fijas, por ejemplo, el niño. Los horarios de mi hijo son fijos. Mis horarios, por ejemplo, de cuando entreno fuera de casa, ¿no? Pero todo lo demás lo acomodo a como se va dando, ¿no? Entonces, si el niño necesita que lo apoye en algo, eso es lo primero. Y entonces después estudio flauta y entonces después, generalmente traduzco cuando ya estoy sola, ¿no? Muy temprano o muy noche. Y así, pero digamos que la rutina es que no sea estático todo.
Entonces, cuando ya tienes esa actitud de, a ver, este día cómo va a estar, pum, pum, lo organizas. Esa es la rutina es la actitud. La actitud de organizar, no es en sí que se haga diario a la misma hora, durante el mismo tiempo, algo, ¿no? Sino ir adaptándose. En mi caso es así. Creo que coincido en eso. A veces la rutina parece referirse solo a que rutinariamente estamos apagando incendios aquí y allá. Tenemos que estar en, como se dice en inglés, you have to think on your feet, y estar bombereando, ¿no? No necesariamente es tener el desayuno a cierta hora y pasear al perro a cierta hora, sino más bien estar en Que ese bueno, estado igual el perro constante. sí necesita, no sé, habría que ver, ¿no? Eso es Exacto. lo que hay que preguntarse. El perro sí necesita salir diario al baño, pues a él sí le cumples a la misma hora. Lo demás Efectivamente. se acomoda, ¿no? Hay un comentario interesante, una pregunta interesante Sí. de Edmundo. ¿Qué opinas acerca de salir de la zona de confort? Pues es que en realidad creo que nosotros nunca acabamos de estar cómodos, ¿no? O sea, ahorita con la pandemia se hizo muy evidente, ¿no? Eh, a mí lo que me acomoda es poder estar transitando entre una cosa y otra. Me acomoda que la vida no sea todo el tiempo igual. Esa es mi zona de confort. Entonces, bueno, la verdad es que sí luego soy muy reticente a ciertos cambios, pero más en cuestión como conceptual y emocional que en sí la vida cotidiana. Eh, Mi zona de confort es esa diversidad. Entonces, pues depende de cada quien dónde siente comodidad y qué es salir, ¿no? Mi invitación es a abrirse, ¿no? A disponerse a esta forma muy fluctuante de existir que nos puede permitir estar más flojitos, ¿no? Y no resistirnos y rompernos al primer embate. Efectivamente, y también mencionaste un consejo muy, muy valioso. En mi opinión, conocerse a sí mismo o a sí misma. Conocer nuestra personalidad, no solo si somos más nocturnos o más vespertinos, sino conocer toda nuestra personalidad. Yo recomiendo Sí. algo que he hecho al iniciar proyectos grandes o importantes, es la prueba de Briggs y Myers de personalidad, de las 16 personalidades que se Uh-huh. puede tomar en internet, para determinar y para entrar a cualquier empresa con compañeros, con nuevas personas o con nuevos colaboradores, sabiendo quién es tal vez el protagonista o quién es el mediador o quién es el observador, etcétera. Hay más de 16 personalidades, hay subtipos y es un muy buen consejo conocerse a sí mismo y a sí misma. Aquí, déjame decir algo así muy puntual, por ejemplo, en Uh-huh. esto de la traducción. Yo, por ejemplo, prefiero, cuando hay que tratar con los clientes y demás, prefiero el contacto inicial por escrito. Yo por escrito, o sea, con el tiempo de decir, a ver, tal proyecto, plantear por escrito las cosas, soy muy precisa. Puedo ser así muy, ahí sí muy lineal. Digo, finalmente es mi profesión, ¿no? Esto de escribir. Entonces, yo por escrito me siento muy segura para decir, las cosas van así, ¿no? Entonces, me piden una cotización, a la hora de cotizar me esmero mucho en ese orden, en ese planteamiento, en la claridad, y entonces también incluso en las negociaciones. Ya después puedo hablar y decir, ah, bueno, en relación con eso que te escribí, ¿no? Pero digamos que eso ya también yo lo conozco de mí, ¿no? Hay quien es mucho más hábil para negociar y aclarar y demás verbalmente. A mí me cuesta trabajo lo social, la verdad, loco, ¿no? Entonces yo me escudo mucho en esa cosa de escribir primero y además, bueno, hace años, pues que me veían más chava y demás, pues de pronto no me tomaban muy en serio. Entonces siempre como que comunicarme primero por escrito y luego ya reforzar lo escrito, a mí me ha servido, ¿no? Entonces, bueno, cada quien
tiene que saber cuál es su mejor medio de contacto, sea con clientes o con colegas, ¿no? Pues porque con los colegas, ahí sí ya, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Puedes? Está así la onda. Ah, sí, ya, ¿no? Pero con los clientes, ahí sí yo me voy con pinzas y siempre por escrito, ¿no? Y luego ya Sí. un tono muy formal de la licenciada Jaime. Tenemos un último comentario de Rana de Egipto al aire. Rana, adelante. Tengo una pregunta, dice aquí. Sí, alzó la mano para A ver. hablar, pero... No tenemos habilitada la función de que Ah, se... Bueno, por ya escrito, veo. por escrito. Bueno, sí, las personas te pueden encontrar en tus redes sociales como Madame Madame Gorgona. Madame Gorgona. Gorgona. Muy bien. Gorgona. Sí, como Medusa, las gorgonas eran monstruos femeninos en la mitología griega. Entonces Bien. en Facebook soy Madame Gorgona, en la vida de traductora soy Jaet Garibaldi. Bien, pues enviaremos todos los comentarios que se pusieron en el chat por correo electrónico para que pueda haber más conexión entre profesionales. Muchísimas gracias, Jaed, por No, tu muchas gracias, Toño. perspectiva. Antes de que nos vayamos a la siguiente ponencia, quisiéramos recordarles del descuento de 20% en la membresía al Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación hasta el 9 de octubre, así como del muy generoso descuento de Interpret Bank para miembros del colegio y el descuento de el Ay, curso del ICETI, del Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación, el descuento para su curso de traducción de contratos con duración de 3 meses, los lunes de 7 a 9 p.m., hora de México, que inicia el 19 de octubre y termina el 1 de febrero. El descuento de 20% a los asistentes a la Semana de la Traducción. Pueden revisar más información sobre este curso y otros cursos de ICETI en iceti.org.mx. Solo para obtener el descuento solo tienen que titular su correo de inscripción como descuento Translate Week y lo pueden enviar a contacto@iceti.org.mx. Además, quisiéramos recordarles o anunciarles más bien que tenemos noticias muy, muy emocionantes que se van a anunciar esta tarde en la sesión de clausura. Nuestra presidenta, Irma Reyes Morán, tiene un anuncio muy, muy importante que toda la comunidad de traductores, de intérpretes, de subtituladores, de traductores literarios y todos los demás artesanos de la lengua deben escuchar. Eh, no se la vayan a perder. El enlace ya está en nuestras redes sociales, todos los enlaces de las conferencias de hoy. Pero por lo pronto, le agradezco una vez más a Jaed por su perspectiva, muchas que gracias. evidentemente es muy compartida por o la mayoría de los traductores e intérpretes autónomos como nosotros. Muchísimas gracias otra vez y nos vemos en la próxima. Quedamos en contacto. Claro que sí. Abrazos pandémicos. Adiós a todos.